Bueno, chicos, no hemos comenzado con ustedes todavía el tema enzimas 2, regulación enzimática, chicos. Estoy confundiéndome. ¿Hemos comenzado ya? Fueron tan amables, chicos. Hola. Chicos, hemos comenzado este tema ya, no me acuerdo, porque siempre... Buenas tardes, doctora, ¿todavía no? Todavía no, gracias por responder, muy amable. Entonces, vamos a comenzar este tema, regulación enzimática. Permítame un cachito. Ya, vamos a comenzar el tema que continúa al anterior, en sentido de que al anterior hemos visto todo lo que es cinética enzimática, cómo se calcula la km, la velocidad máxima, pero fíjense aquí en la primera diapositiva, también vamos a tocar esos temas, fíjense, puesto que la inhibición va a afectar directamente la actividad enzimática. Vamos a ver entonces la introducción. A ver, hemos dicho, ¿verdad?, que las principales características de las enzimas son tres: su poder catalítico, la especificidad de acción y la regulación. El poder catalítico hemos visto en el anterior tema, también la especificidad de acción, de acción sobre un sustrato en relación con la KM. Y ahora vamos a ver la regulación enzimática. Hemos visto en el anterior tema, ¿verdad?, que las enzimas son vitales para el metabolismo. No se puede concebir la vida celular sin la acción de las enzimas. Las enzimas aceleran las reacciones a velocidades que son compatibles con la vida. Entonces, si tienen un papel tan importante, no solo porque aceleran las reacciones a veces en el orden de miles hasta 1 millón de veces, sino por el hecho de que garantizan que todas las rutas metabólicas y ciclos metabólicos se lleven a cabo de manera coordinada. Si son tan importantes, entonces tienen que ser reguladas esas enzimas. Y la actividad enzimática, entonces, puede estar afectada de varias maneras. Puede afectarse la actividad enzimática. Fíjense, esta es la ecuación de Michael-Menten. Puede estar... perdón, alguien está queriendo decir algo. Dime, Joana Mariel. Muchísimas gracias. Espérame un momentito. Ahorita voy a fijar un ratito. Bueno, regulación natural de las enzimas. Biorregulación. Entonces dime una cosa. ¿Ya vimos la inhibición competitiva y no competitiva? Muchas gracias. Sí, mil disculpas. No anoté. Solo anoté del 310 y por eso es que estaba con esa duda. Muy bien, entonces nos tocaría, ya hemos visto la competitiva, no competitiva y la irreversible también, la acción de la penicilina, ¿sí? ¿Ya vimos? Creo que sí, ¿no? Ya, entonces estaríamos en regulación natural. Muchísimas gracias a quien me habló, Joana, ¿no? Ya, entonces, pero sin embargo, siempre hacemos una recapitulación. Les decía que la regulación tiene que ser sumamente importante, entonces vamos a recapitular más rápidamente. Es sumamente importante la regulación. La regulación va a garantizar de que las enzimas hagan su trabajo de manera correcta, en sentido y coordinada. No está de más ver esta parte. Las enzimas, si esta es la ecuación de Michaelis-Menten, las enzimas cuando actúan pueden estar en estado libre. Voy a presentar esto aquí que se vea mejor. Pueden estar al estado libre, fíjense mi cursor, o pueden estar como complejo enzima-sustrato. Entonces, los inhibidores, los reguladores van a actuar cuando la enzima esté libre o cuando la enzima esté como complejo enzima-sustrato. Sea cual fuere la manera en la que actúen, lo que van a hacer es siempre disminuir la velocidad de reacción. Pero los parámetros cinéticos Km y velocidad máxima van a ser afectados de diferente manera. Entonces ya hemos visto que, por ejemplo, en la inhibición competitiva, la velocidad máxima es la misma, pero la Km es mayor con inhibidor.
En cambio, en la inhibición no competitiva, la velocidad máxima sí se ve afectada. La velocidad máxima con inhibidor siempre es menor y la KM es la misma. Entonces es importante reconocer si la inhibición es de tipo competitiva o no competitiva. ¿Por qué? En la inhibición competitiva, cuando se aumenta el sustrato, se contrarresta la acción del inhibidor. Pero en la inhibición no competitiva, aunque le aumentemos sustrato, no se contrarresta la acción del inhibidor. En esto se fundamenta la acción de muchos fármacos que van a inhibir a ciertas rutas o a ciertas enzimas con efectos terapéuticos. Eso sería en cuanto a la inhibición reversible, que sería la competitiva y no competitiva. Y luego está la inhibición irreversible, que se refiere a la unión covalente del inhibidor a la estructura de la enzima, de tal manera que la bloquea irreversiblemente, que es el caso de las penicilinas. Cuando digo las penicilinas es que porque hay muchísimos tipos de penicilinas, son los antibióticos beta-lactámicos. Pero también, entonces estamos ahí, existe la regulación natural, no la intervención de antibióticos, ni herbicidas, ni venenos, no, es la regulación natural. Incluso la inhibición competitiva y no competitiva forman parte de esta biorregulación natural. Esta regulación natural garantiza la vida celular. Por eso les he puesto esta tríada. La vida celular va a estar garantizada por una correcta regulación metabólica, es decir, la transformación de sustratos, los nutrientes, para obtener energía, con la participación vital de las enzimas y sus coenzimas y con la generación de energía en el campo de la bioenergética. Todo esto garantiza la vida celular. Fíjense cuán importante en consecuencia es la biorregulación. Entonces, los seres vivos tienen esa capacidad de ajustar sus procesos en respuesta a factores o influencias externas a la célula o incluso internas. Esa biorregulación es en realidad un control biológico. Se logra mediante el control molecular, es decir, la interconversión entre la forma activa de una enzima y la forma inactiva de la enzima, interconversión. Como un interruptor, se prende y se apaga la luz. Enzima activa, enzima inactiva. Pero ¿cómo se consigue eso? Les digo que acabo de decirles que es un control molecular. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si tenemos una proteína en estado activo, cuando digo proteína estoy haciendo una analogía con la enzima. Toda enzima es una proteína. Entonces, si la proteína está en estado activo, en una de las rutas metabólicas, por una señal X, puede ser que la enzima se transforme en su estado inactivo. Es decir, que queremos que la célula necesita que esta enzima funcione. Pero llega un momento en que se dice, ya no es necesario que funcione. Señal X, la proteína pasa a su estado inactivo. Generalmente es cambios en la conformación de la molécula de la proteína. Luego, cuando la proteína está en estado inactivo, cuando la célula otra vez necesite que esa enzima actúe, o reaccione con un sustrato y forme un producto, otra vez aparecerá una señal y transformará la proteína del estado inactivo al estado activo. Eso se denomina en consecuencia regulación molecular. La biorregulación es una regulación molecular, activo-inactivo, y es reversible. ¿Cómo se produce esa biorregulación? Ustedes saben que las proteínas son sintetizadas con alguna función, siempre. En consecuencia, esa función va a ser regulada mediante estos mecanismos. Modificación covalente, fijación no covalente de ligandos, inhibición competitiva y no competitiva que acabamos de ver, y la regulación por efectos alostéricos. Empecemos con la modificación covalente. ¿A qué se refiere con modificación covalente? Las proteínas están formadas por aminoácidos unidos por enlaces peptídicos, pues entonces va a haber un rompimiento de enlaces peptídicos durante la activación de una enzima. Recuerdan que hemos visto en el anterior capítulo la modificación covalente de manera mucho más rápida, que hemos dicho que las proteínas pueden ser sintetizadas como simógenos inactivos y que se van a activar en un momento y lugar fisiológicamente apropiado. Hemos visto el caso de la
del tripsinógeno que se sintetiza y luego se transforma en tripsina y recién actúa con su actividad proteolítica. Para no usar el mismo ejemplo, vamos a ver también el ejemplo de la insulina. La insulina, ustedes saben que se sintetiza en los islotes beta o islotes del Langerhans del páncreas. No se sintetiza y pasa al torrente sanguíneo directamente, si no estaría siempre funcionando y haciendo bajar la glucosa, ¿verdad? Solo cuando los niveles de glucosa en sangre suben, inmediatamente el páncreas genera, bueno, ya ha sintetizado preinsulina. La insulina va a estar como preinsulina en los islotes beta de Langerhans, en el páncreas. Esta preinsulina es inactiva, no tiene actividad insulínica. Es una molécula grande con 110 aminoácidos. Cuando la glucosa suba, es alerta. La insulina tiene que salir a la sangre para ir a sus receptores, recuerdan, el hígado y los tejidos musculares, para hacer que la glucosa ingrese al hígado o ingrese a los músculos. Entonces, inmediatamente se activan estas proteínas proteolíticas y empiezan a romper en varias zonas de la preinsulina y pasa a la estructura de proinsulina con 86 aminoácidos, tenía 110, y luego continúan rompiéndose los enlaces peptídicos hasta originar a la insulina. Esta insulina está formado por dos fragmentos, uno de 21 aminoácidos y el otro de 30, unidos por puentes de disulfuro. Si vemos aquí, podemos ver, esta sería la preinsulina, y luego viene cortes a este nivel y a este nivel, y todo este péptido queda eliminado y nada más ahora la insulina activa, la proteína con actividad insulínica sería esto, fíjense, unido por enlaces disulfuro entre aminoácidos de cisteína. Para finalmente formar, pues esta es la estructura, bueno, un esquema de la estructura de la insulina. Una cadena un poco más corta, la otra un poco más larga, de 21 y 30 aminoácidos, unidos, fíjense, a nivel de los aminoácidos cisteína por puentes disulfuro. Esta insulina recién es recibida por los receptores en el hígado y en los músculos. Esta otra no sería reconocida, aparte que no sale al torrente sanguíneo. Bueno, esto sería entonces que se sintetiza como sinumógeno y va a ser luego activada cuando sea preciso. Esa es una regulación por modificación covalente, es decir, se rompen estos enlaces covalentes y aparece la enzima, bueno, en este caso la hormona activa. El otro tipo de regulación importante es el proceso de fosforilación y desfosforilación. Son reacciones sumamente importantes en la biorregulación. Van a ver mucho esto en bioquímica dinámica al año, metabolismo. Las fosforilaciones y desfosforilaciones ocurren siempre a nivel de los grupos oxidrilo, de los aminoácidos que están presentes en la estructura de la enzima, de la proteína, aminoácidos hidroxilados como la serina, treonina o tirosina. Y actuarían más o menos esquemáticamente de esta manera. Fíjense, esta sería la proteína que tiene uno o más aminoácidos hidroxilados, estoy simbolizando. Y fíjense, esta proteína así, sin fosforilar, le he puesto un redondito y aquí un cuadrado. Es que esto tiene una conformación dada y luego cuando se fosforile tiene otra conformación. Eso está simbolizando el dibujo. Entonces, ¿qué sucede? La proteína exponiendo sus aminoácidos hidroxilados por acción de una enzima llamada sinasa, va a ser posible que el ATP, bueno, el adenosintrifosfato, cuya estructura vamos a ver en el penúltimo capítulo, la adenosintrifosfato cede un grupo fosfato. El ATP entra y sale ADP, solo con dos fosfatos. Pues ese fosfato que dona el ATP, recuerdan, un alcohol más un ácido forma un éster. Pues en este caso forma un enlace fosfoéster. Parecido a lo que hemos visto en los lípidos, ¿verdad? En la fosforilación a nivel de los lípidos compuestos. Entonces se forma un fosfoéster. Al ingresar o al fosforilarse este grupo oxidrilo, cambia la conformación. Y entonces, ¿cómo funciona? Por ejemplo, si esta enzima está inactiva,
una señal X dice que debe activarse porque esta enzima cataliza algo que se necesita, pues inmediatamente esta enzima, que es otra enzima, va a fosforilar a esta enzima o a esta proteína y la va a transformar en su forma fosforilada, que puede ser que esté activa o puede ser al revés. No quiero decir nunca que inactivo, activo, no. Puede ser al revés, según el caso. Entonces, si aquí tenía una actividad A, ahora tiene una actividad B. ¿Por qué? Porque ha ocurrido, ahí escriban por favor, cambio de actividad por un cambio sí, conformacional en la estructura de la proteína. Existe un cambio conformacional en la estructura de la proteína. Repito, si este fuera inactivo y ahora está activo, llega un momento en que ya no se necesita que esté activo, ahora tiene que desactivarse, va a intervenir otra enzima, la fosfatasa. Las fosfatasas son hidrolasas, aquí pongan son hidrolasas, lo que hacen es hidrolizar el enlace fosfoéster, por eso entra una molécula de agua, hidroliza el enlace fosfoéster y otra vez se regenera la proteína como estaba inicialmente. Entonces, no fosforilada, fosforilada. Actúa de manera A, actúa de manera B. Y aquí es bien importante esta parte. Escriban, por favor. Las sinasas, es un grupo de enzimas, las sinasas fosforilan. En cambio, las fosfatasas desfosforilan. Esto es importantísimo en muchos procesos de metabolismo. Sinasas fosforilan, fosfatasas desfosforilan. Entonces, activo, inactivo. Puede ser este el inactivo y este el activo o viceversa. ¿Por qué la fosforilación, por qué el hecho de que se fosforile uno de los aminoácidos de la proteína o más de los aminoácidos de la proteína, por qué la fosforilación cambiaría la actividad de una enzima? La razón de la activación e inactivación se debe a cambios en la conformación de la proteína. No se olviden esto, por favor. Cambios en la conformación de la proteína. ¿Recuerdan qué es la conformación? Son diferentes disposiciones espaciales gracias a la rotación alrededor de los enlaces sigma. Estos cambios de conformación van a ocasionar que la interacción de grupos R sea diferente. ¿Por qué? Porque inicialmente estaba con grupos oxidrilo que son sin carga. Ahora, esos grupos oxidrilo están fosforilados. Además, tienen carga. Eso va a ocasionar un cambio conformacional y lo que se traduce en una información estructural. Lo que significa que la estructura de la proteína puede cambiar de activa a inactiva. En este caso, debido a la fosforilación. El cambio genera orientaciones en los grupos R a través de regiones de la molécula. Esto no hace que se desnaturalice, pero sí se alteran sus dominios funcionales y hace que la proteína tenga o mayor o menor actividad, o sea, la enzima o mayor o menor actividad. Entonces, cambios conformacionales que afectan o alteran los dominios funcionales de la estructura proteica de la enzima. Eso sería entonces hasta lo que hemos visto, la fosforilación y desfosforilación. Vamos a ver el alosterismo, pero ustedes me dirán aquí, ¿verdad? ¿Dónde está? Aquí. Modificación covalente, ya hemos visto el ejemplo de la insulina. Fijación no covalente de ligandos. Esto no vamos a ver ahorita. Chicos, pues pueden poner por favor en esta diapositiva 21. Esto se verá cuando veamos los nucleótidos, si no ahorita no me van a entender. Cuando veamos nucleótidos vamos a tocar esta partecita. Pero no puedo dejar de mencionar que esa es otra forma de regulación. La inhibición competitiva ya hemos visto y ahora nos toca los efectos alostéricos. ¿Qué es esto de los efectos alostéricos? El alosterismo está relacionado con este concepto, el efecto del sitio secundario, el efecto cooperativo. Recuerdan cuando hemos visto la parte de dinámica y función de las proteínas, pues hemos visto el cooperativismo, o sea, el efecto cooperativo. Les dije esto nuevamente, vamos a ver en enzimología.
El alosterismo y el efecto cooperativo es una de las formas de regulación más importantes. Es muy importante en todas las rutas y ciclos metabólicos. Se refiere también a la inhibición por retroalimentación. Recuerdan, vimos el anterior capítulo de manera muy nada más rápida, el feedback o retroalimentación. Se refiere, recuerdan esto, a la inhibición que ejerce, fíjense en mi cursor, se refiere a la inhibición que ejerce el producto final en una secuencia biosintética. El producto final ejerce acción sobre la primera enzima. Si vemos nada más tal cual está la secuencia esta, diríamos que el sustrato A va a reaccionar, se va a unir a su enzima, a la primera enzima, a la enzima 1 en su sitio activo, y se va a activar esta ruta. Por ejemplo, si la célula necesita un compuesto, puede ser un nucleótido, un aminoácido, y necesita que se biosintetice esa molécula, le vamos a llamar Z. La célula necesita Z. Cuando necesite Z, se va a activar esta ruta. A se une a la enzima, perdón, A se une a la enzima, va a formar B a otra enzima, C, y hasta formar Z. Cuando la concentración de Z suba hasta un nivel en el que la célula diga ya no más, hasta ahí no más, el propio producto va a venir, se va a unir a la enzima inicial, pero en un sitio diferente al del sitio catalítico. Al unirse Z, ¿qué hace? Va a cambiar la conformación y esto se anula. Ya no entra A. ¿Qué pasa? La ruta se para. O sea, la ruta se detiene. Nuevamente, cuando Z ya empieza a consumirse, ya no hay, otra vez, como ya no hay, se separa o ya no hay, y otra vez se activa esto. Y eso se llama inhibición por retroalimentación o feedback. Lo que importa aquí es que esta enzima tiene un sitio de fijación para el sustrato, pero también tiene un sitio de fijación para el inhibidor. De eso vamos a hablar ahora entonces. Quiere decir, estas enzimas, que son enzimas alostéricas, aquí pongan una flechita. Esta es una enzima alostérica. El centro regulador de la enzima, que sería el sitio activo, ¿no? Sería el sitio activo, perdón, el centro regulador de la enzima, que sería donde se une el producto o el inhibidor, es diferente al sitio catalítico. Entonces, esto es una interacción alostérica, por eso esta es una enzima alostérica. ¿Cómo se puede entender más allá de decir A, B, C y Z? Pues es un ejemplo clásico que está en los libros de referencia que les he dado en la bibliografía, y es la primera explicación molecular de la inhibición por feedback que se hizo con la enzima aspartato transcarbamilasa, ¿no? Aspartato transcarbamilasa. Esta enzima es importante en la síntesis de un nucleótido, el citidín trifosfato. Bueno, esta enzima utiliza como sustrato, veamos acá, utiliza como sustrato el aspartato, que es un aminoácido, el ácido aspartico, que es aspartato con carga negativa, que a pH fisiológico está como proteínato, como un aminoácido, perdón, como base conjugada. El aspartato que se combina con el fosfato de carbamilo. ¿Qué sucede? Este grupo amino hace un ataque nucleofílico, se elimina el grupo fosfato, aquí está, y queda unido el carbamilo al amino. Se forma una molécula que no importa mucho ahorita, es el aspartato de carbamilo. Esto sería, pero luego este aspartato de carbamilo, mediante muchas reacciones, finalmente llega al citidín trifosfato. Es un nucleótido, el citidín trifosfato. Así como es adenosín trifosfato, el ATP, este es el citidín trifosfato. Entonces, ¿cómo sería aquí? Esto es catalizado por una enzima, la aspartato transcarbamilasa. Nos ubicamos. El aspartato es el sustrato, ¿verdad? Que en el esquema que hemos hecho sería A. La enzima sería la aspartato transcarbamilasa o ATCasa. Y el producto que se forma sería el aspartato de carbamilo, ¿no? Esto.
Entonces, esto sería A, esta es la enzima, y este sería el producto B, aspartato de carbamilo. Bueno, para ubicarnos. Entonces, la ATCasa va a catalizar esta reacción, se forma el aspartato de carbamilo y la secuencia sigue varias reacciones que ahorita no nos interesa. Se forma el producto. Lo que les decía, la célula necesita CTP. ¿Para qué? Para sintetizar sus ácidos nucleicos, RNA y DNA. Cuando necesite, esta ruta se abre y se sintetiza el CTP. Cuando ya no necesite CTP, el mismo CTP viene e inhibe a la ATCA, se le dice para. Esta barrita que yo coloco aquí en la flecha de reacción, esto se usa mucho en metabolismo. La barra significa inhibición. Quiere decir que el CTP inhibe a la ATCasa. Si esta ATCasa, entonces, es la enzima que tiene un sitio activo para el sustrato, obviamente acomoda reactivo. Tiene un sitio activo para el sustrato, pero en su estructura tiene un sitio de unión también para el inhibidor. De esa manera, esta enzima regula su acción, activa e inactiva, por feedback. ¿Cómo se podría ver esto? ¿Cómo se ha podido ver algo que nuestros ojos, bueno, cómo se ha podido evidenciar lo que nuestros ojos no ven? Pues se colocó en un tubo de ensayo el sustrato, la enzima, y se midió la velocidad de reacción. Y se graficaron los datos de concentración de sustrato en función, o digo, velocidad inicial en función de la concentración del sustrato. Entonces se fue midiendo la velocidad a diferentes concentraciones de aspartato. Al graficar se vio una curva sigmoidal, no la curva hiperbólica que se podría esperar. Y recordemos ese capítulo, ¿qué significa una curva sigmoidal o sigmoidea? Significa, recuerdan, que es una enzima o una proteína, una enzima que tiene más de un sitio de fijación. Y esos sitios de fijación son cooperativos. Es decir, que cuando se une un sustrato a uno de los grupos, favorece que se unan los otros. Por eso aquí, a bajas concentraciones de sustrato, empieza a subir la velocidad inicial, primero medio lentamente, y después se manifiesta el efecto cooperativo y se dispara, porque esto no está siguiendo esta pendiente, sino que hay como una pequeña inflexión, aumenta la velocidad hasta llegar a la velocidad máxima, que es que la enzima está saturada. Entonces, vemos que, ¿qué nos está diciendo esta curva? Repito lo que nuestros ojos no ven, que esta enzima, la aspartato transcarbamilasa, tiene más de un sitio de fijación para el aspartato. Porque si no, no se observaría este efecto o cinética cooperativa, la curva sigmoidea. El sustrato se comporta entonces de manera cooperativa con la ATCasa. Tiene la ATCasa, aspartato transcarbamilasa, la enzima tiene muchos sitios de fijación para el aspartato. El efecto cooperativo se refiere a la interacción de sitios de fijación separados de la enzima, es decir, tienen varios sitios de fijación separados. Es decir, que hay más de un sitio de fijación para el aspartato. Si al mismo tubo, en el que hacemos otro experimento, colocamos la enzima, el sustrato, y le aumentamos el inhibidor, ¿cuál es el inhibidor? El CTP, y medimos la velocidad y vemos un gráfico que si bien sigue siendo sigmoidal, pero que observamos que la velocidad máxima es la misma, pero la Km, fíjense, esta es la velocidad máxima, la mitad es aquí, choco sin inhibidor, esta es la Km, pero cuando le ponemos el inhibidor, la Km aumenta, es decir, se necesita más concentración de sustrato para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Es decir, que como le hemos puesto un inhibidor, altera los sitios activos y para alcanzar la mitad de la velocidad máxima se necesita más sustrato. Es decir, el efecto del inhibidor es incrementar la magnitud del efecto cooperativo. Es una curva sigmoidea más pronunciada.
Y el efecto del inhibidor es incrementar la magnitud del efecto cooperativo. Podría causar confusión esto, ¿verdad? Si decimos efecto cooperativo, tenemos la idea de ayudar. Y pues sí, realmente eso es. Hemos dicho, ¿verdad? El evento de fijación en un sitio favorece la fijación en los otros sitios. Pero si le ponemos un inhibidor, ¿qué pasa? Hay un cambio conformacional en la estructura, de tal manera que para alcanzar el 50% de saturación necesitaríamos más sustrato, es decir, incrementa el efecto de cooperación, en el sentido de que necesita que entre más sustrato, porque hay muchos sitios activos. ¿Qué pasa con la KM? Pues la KM con inhibidor, el gráfico nos está diciendo, es mayor que sin inhibidor. Por eso se dice que aumenta el efecto cooperativo, es decir, aumenta la necesidad de más sustrato para subir la velocidad inicial. Y entonces decimos, ¿y cómo actúa entonces? Porque esto parecería una inhibición competitiva, ¿verdad, chicos? La inhibición competitiva hemos dicho que la velocidad máxima es la misma, pero la KM aumenta. Y ahí surge, pero el aspartato tiene esta estructura. Aquí no les he puesto el citidín trifosfato, tendría que usar toda la hoja o más, pero el citidín trifosfato es un nucleótido. Si recuerdan biología, y luego vamos a ver también con detalle, está formado por un azúcar, puede ser ribosa o desoxirribosa, según un fosfato y una base nitrogenada, una adenina, guanina, purina, cualquiera. O sea, es una estructura totalmente diferente a esta. Entonces, repito, si aquí decimos que la velocidad máxima es la misma, pero la KM aumentada, al momento decimos parece inhibición competitiva. Ah, pero como no se parecen, puesto que el sustrato y el inhibidor no compiten por el mismo sitio, porque no se parecen, entonces se asume que existe un dominio, recuerdan que es un dominio, una parte de la estructura proteica, con un sitio de fijación verdadero para que forme producto, y existe otro sitio en otro dominio para que se fije el inhibidor. Es decir, que esta enzima tiene sitios para que se fije el sustrato, varios sitios, más de un sitio, pero también tiene otros sitios, me refiero a dominios, donde se va a unir un inhibidor, porque no se parecen, no puede ser en el mismo sitio. Estos sitios separados tienen necesariamente la capacidad de influir uno en el otro. A eso se refiere el efecto cooperativo. El hecho de que afecta uno sobre otro. La ATPasa es una enzima muy particular porque también tiene un sitio para un activador. Su activador es el ATP. Si observamos el comportamiento del ATP en un gráfico, bueno, primero veamos. Sin inhibidor, la curva sigmoidea. Con inhibidor, una curva sigmoidea más pronunciada. Cuando se puso el ATP, se obtuvo una curva más bien que parece casi hiperbólica con el activador. Entonces, conclusión, la activación por el ATP se traduce en un menor carácter sigmoideo. Entonces, el activador disminuye la necesidad cooperativa de sustrato. Ya no necesitamos tanto sustrato para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Conclusión, en lo que estamos ahora. La enzima, entonces, tiene una estructura tal que tiene varios sitios de fijación para el sustrato, más tiene otros sitios de fijación para el inhibidor y otro sitio de fijación para un activador. La KM con activador es menor. El ATP se fija a otro sitio activo secundario independiente. Hasta de pasar a la conclusión, quiero que escriban esto, por favor. Entonces, porque estamos viendo el alosterismo, escriban una enzima alostérica. ¿Qué es una enzima alostérica? Es aquella que tiene en su estructura más de un sitio de fijación para el sustrato. Tiene en su estructura más de un sitio de fijación para el sustrato. Y tiene otro sitio para unir al inhibidor. Y a su vez puede tener otro sitio para unir un activador. Perdón. Conclusiones. Los fenómenos de fijación en un sitio de la superficie de una proteína, o sea, de una enzima, puede ocasionar cierto cambio en la conformación de la actividad de otro sitio. Este fenómeno se llama alosterismo. Deriva etimológicamente de
griego alo, que significa otro o varios, y stereos, espacio o conformación espacial. Es decir, tiene muchos espacios, a manera de decir, muchos sitios de unión. Cada sitio de unión, digamos, tiene varios sitios de unión para el sustrato. Si se une un sustrato, activa la unión del siguiente y del siguiente. A su vez, si se une un inhibidor, afecta a los otros sitios. Si se une un activador, afecta a los otros sitios. Entonces, pueden ocasionar cambios de conformación y la actividad en otros sitios. Las proteínas que presentan este comportamiento, es decir, que tienen varios sitios de fijación y que la unión de uno influye en el otro, y que tienen un sitio para fijar el inhibidor que va a influir en los otros sitios, y un sitio con un activador que va a influir también en los otros sitios, esas proteínas con ese comportamiento se denominan proteínas alostéricas. Las sustancias que producen el efecto se llaman efectores alostéricos. Entonces, los sustratos son efectores alostéricos, los inhibidores son efectores alostéricos y los activadores son efectores alostéricos. ¿Qué importancia tiene este alosterismo? No he querido acabar ahí, chicos. Existen varias enzimas alostéricas en el metabolismo y están implicadas en varios procesos de bioregulación. Un ejemplo de ese que van a ver casi al inicio, al estudiar al año en Bioquímica 2, es el caso de la fosfofructosinasa 1. Es una enzima de la glicólisis. Para no leer esto, pues nos vamos a adelantar un poco acá. Este sería un esquema de una parte de la glicólisis. La glicólisis, escriban ahí a un ladito para que no sea vacío esto, la glicólisis es la ruta de inicio de la oxidación de la glucosa. Es la ruta de inicio, la puerta de entrada a la oxidación de la glucosa para generar energía, ATP. Y entonces, fíjense, la glucosa, por ejemplo, comemos una galleta, un pan, cualquier carbohidrato, que luego por la acción de la amilasa salival, la amilasa pancreática, las dextrinasas, que hemos visto en prácticas también eso, al final se hidroliza como glucosa. La glucosa atraviesa el lumen intestinal e ingresa a la sangre. De la sangre, su destino va a ser ¿dónde? Va a ser que sube la glicemia. Al subir la glicemia viene la insulina y dice, ven, glucosa, vas a ir a entrar al hígado o te vas a entrar a los músculos. Si, digamos, entra a los músculos, una persona que está haciendo ejercicio, entra a los músculos y la glucosa que entra a la célula muscular tiene que ser degradada para generar energía. Pues está en el citoplasma todas estas enzimas. Ingresa a la célula y la glucosa luego, por acción de la exoquinasa, se transforma en glucosa 6-fosfato. Por acción de una isomerasa se transforma en fructosa 6-fosfato. Esto aquí nos interesa. La fructosa 6-fosfato, para transformarse en fructosa 1,6-difosfato, utiliza esta enzima. Lo voy a ampliar. La glucosa 6-fosfato pasa a fructosa 6-fosfato. La fructosa 6-fosfato se fosforila porque forma 1,6-bifosfato. Entre el ATP sale el ADP, se fosforila. Pero eso lo hace gracias a esta enzima, la fosfofructoquinasa 1. Fosfofructoquinasa 1. Este es el centro de regulación de la glicólisis. ¿Por qué? Gracias a esta enzima. Esta enzima tiene más de un sitio de fijación para su sustrato, que es la fructosa, que sería A, ¿no? En otro esquema. Pero también tiene sitios de fijación para inhibidores, que es el ATP, y activadores, que es el AMP y el ADP, bueno, y todo esto. Tiene una lógica. Si consideramos que les he dicho, ¿verdad?, que la glucosa es la puerta de ingreso para generar energía. Recuerdan la ecuación, glucosa más oxígeno me da 6 moléculas de anhídrido carbónico más 6 moléculas de agua más ATP más energía. Ustedes van a hacer los balances energéticos al año. Pues su objeto es generar ATP. Cuando la célula, por ejemplo, está haciendo una persona ejercicio, entonces la glucosa tiene que entrar y generar energía para seguir con la actividad muscular. Entonces la ruta tiene que ser esto, la oxidación. Y esto va a estar activo. La célula necesita ATP, entonces esto se va a activar. Cuando ya haya suficiente ATP, ¿qué va a pasar? Viene el ATP, fíjense, inhibidor negativo está. Viene el ATP y frena a la
perdón, frena a la fosfofructoquinasa. Dice, para, ya no necesitamos más ATP. Luego, hay suficiente ATP. Cuando el ATP se hidroliza, vamos a ver eso en bioenergética, cuando el ATP se hidroliza, forma ADP y AMP. Entonces, cuando se ha consumido el ATP, empieza a aumentar la concentración del AMP y el ADP. Y entonces, estos son activadores. Les dice, funciona, porque ahora tienes que sintetizar más ATP. Entonces, el ATP es un inhibidor y el AMP y el ADP son activadores. Quiere decir que esta enzima es una enzima alostérica que tiene más de un sitio de unión para la fructosa, pero tiene también un sitio de unión para el inhibidor ATP y un sitio de unión para los activadores. De esa manera hace que esta ruta siga o esta ruta pare. Bueno, en consecuencia, la fosfofructoquinasa 1 depende de muchas influencias regulatorias. Es la principal enzima regulatoria de la vía de la glicolisis. La formación de la 1,6 fructosa bifosfato es un paso crítico y, por tanto, un paso óptimo de control. La conversión en fructosa 1,6 bifosfato, la ruta inversa, da lugar a la síntesis de glucógeno por glucogénesis. Eso van a ver ustedes al año. Entonces, fíjense cómo aquí la glucosa se puede degradar, generar ATP. Cuando haya mucho ATP, el ATP se vuelve inhibidor, frena la fructosa. Ahora, en algún caso, más bien, fíjense, hay reversibilidad aquí. A partir de aspartato y otros sustratos, a partir de esto se genera ya también glucosa. Y esa glucosa genera glucógeno. Sería la glucogénesis. Ustedes van a ver. Pero este es el punto, lo que les interesa ahorita, que este es el punto de control. Esta es una enzima alostérica. Bueno, con esto hemos acabado el tema, chicos. ¿Hay alguna pregunta? Si no hay ahora, pues después, esa es mi esperanza. Otra cosa que les digo, la siguiente clase todavía no, porque voy a preparar para el 3.10 más algunos ejercicios respecto a enzimología. Chicos, la siguiente semana vamos a ver algunos ejercicios de enzimología. Consecuencia, tienen para estudiar este fin de semana, etcétera. ¿Qué quiero que estudien? Quiero que estudien primero la ecuación de Michaelis-Menten. Quiero que me estudien cómo se calcula la Km y la velocidad máxima que hemos visto en el anterior capítulo, tanto en la curva hiperbólica como en la curva de Leiner-Waberburg. Quiero que estudien la inhibición competitiva y no competitiva. Si no, no se puede hacer ejercicios. Quiero que estudien, por favor. Eso para la siguiente semana. ¿Hay alguna pregunta, chicos? Bueno. Ya. Bueno, cuídense, chicos. Mañana nos vemos. Mañana vamos a avanzar otro tema. Sé que hay horario continuo y ya no hay clases más tarde. Vamos a avanzar por lo menos un periodo, chicos, mañana. Sé que mañana hay clases. Hasta luego. Cuídense. Hasta luego, doctora.